Les confieso que vamos a tratar con un texto duro de la palabra de Dios, muy fuerte y muchas veces un texto difícil. Mateo 5, 29 y 30, basado en un tema que no está muy de moda en muchos púlpitos hoy. Vamos a hablar de la mortificación del pecado en este día. Vamos a leer la palabra para gloria y honra de nuestro Dios. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas palabras han sido motivo de asombro, discusión y causa de muchas prácticas extrañas a lo largo de la historia de la iglesia. Por esa razón, hermano, lo primero que voy a hacer con ustedes es ver el texto desde un punto de vista negativo, es decir, qué no significan estas palabras. Luego veremos qué sí significan y finalmente vamos a ver algunos principios prácticos que se pueden derivar del texto. Así que lo primero que vamos a mencionar son algunas aplicaciones erróneas. Y hay básicamente dos cosas erróneas que algunos enseñan de este pasaje. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, este texto no enseña que la salvación se obtiene por medio de las obras. Repito, este texto no enseña salvación por obras. ¿Por qué decimos esto? Primero, hermanos, hay dos reglas fundamentales de interpretación que debemos tomar en cuenta cuando estamos estudiando la Biblia, y más aún cuando estamos tratando con textos difíciles y oscuros como este. ¿Cuáles son esas dos reglas? Bueno, en primer lugar, que debemos ver el contexto de cada pasaje y de cada declaración. No olvidemos que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Eso es básico. Y en segundo lugar, que debemos interpretar los textos oscuros a la luz de los textos más claros de la misma Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas herejías se han levantado en la historia de la iglesia basados en textos oscuros? Voy a poner un ejemplo de uno de ellos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué significa esto? Que Pedro es el primer papa, que Pedro es el pastor de toda la cristiandad y que la iglesia está edificada sobre los cimientos del apóstol Pedro. Sin embargo, esta interpretación violenta muchos otros textos de la Biblia y prácticamente todo lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la persona de Cristo. Porque veo que varias veces se nos dice que Cristo es la piedra angular. Se nos dice que Cristo es la roca y que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, según Efesios 2:20. Entonces debemos tomar ese texto oscuro e interpretarlo a la luz de otros textos que son más claros. Algunas personas leen las palabras de Cristo en este pasaje que acabamos de leer, es decir, el texto de Mateo 5, versos 29 y 30, leen este pasaje y llegan a la conclusión de que hay algo que debemos hacer si queremos salvarnos y consecuentemente la salvación se obtiene haciendo algo. Hay que hacer algo a través de las obras del individuo. Pero si aplicamos, hermanos, a esta declaración de Cristo las dos reglas que acabamos de mencionar, veremos que no pasa la prueba de una buena exégesis bíblica. El Señor no puede estar enseñando aquí una salvación por obras. ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo no solo el contexto inmediato de este pasaje, como veremos, sino todo el resto de la Escritura. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, amigo, este texto no enseña salvación por obras. Tampoco se enseña en este texto que para ser santo tenemos que abusar de nuestros cuerpos.
Tampoco enseña este texto que para crecer en santidad tenemos que abusar de nuestro cuerpo. Y en la historia de la iglesia no ha faltado aquellos quienes han interpretado estas palabras literalmente. Es decir, como si enseñaran que para crecer en santidad tenemos que tratar con dureza nuestro cuerpo. Sin embargo, el sexto mandamiento prohíbe hacerle daño al cuerpo. No matarás. Prohíbe atentar contra la vida humana en cualquier sentido o de cualquier manera. Y vemos una vez más esto, cómo se enseña también, y cómo esto contradice el pasaje que nos ocupa hoy. Cristo dice que nuestro problema no radica en el cuerpo, hermano, radica en el corazón. De hecho, vean el contexto, pero yo os digo, verso 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. El problema del hombre no radica en el cuerpo, radica en el corazón. Y se manifiesta a través de lo que hace con su cuerpo. Por ejemplo, los monjes de la Edad Media cayeron en ese error. Ellos creían que para vivir en santidad era necesario maltratar el cuerpo, es decir, dormir en camas de madera, hacer ayunos prolongados, no casarse, mantenerse célibe, flagelar el cuerpo. Inclusive el mismo Martín Lutero cayó en ese error. Y su consejero espiritual, Staupit, le decía lo siguiente: hermano Martín, no ayudas al alma castigando al cuerpo. Esas cosas no pueden aplacar los apetitos pecaminosos que residen en nuestros sentidos. Y cualquier enseñanza, hermano, escúchame esto bien, cualquier enseñanza que nos haga vivir una vida antinatural no enseña la santidad como el Nuevo Testamento la enseña. Por ejemplo, exigirle a un hombre o a una mujer que permanezcan célibes por el resto de sus vidas para ellos servir a Dios, eso es antinatural. Yo creo que en vez de aplacar los apetitos de la carne, más bien los encienden, dice 1 Corintios capítulo 7. Porque 1 Corintios capítulo 7 dice que es mejor casarse que estarse quemando. Dios no ha pedido eso en su palabra. Así que el Señor no está enseñando aquí que debemos sacarnos el ojo. El Señor no está enseñando en nuestro texto que debemos cortarnos la mano, literalmente, para poder ser salvos. De hecho, hermano, noten algo curioso en este texto. Y es que el Señor habla aquí de sacarse el ojo derecho y de cortarse la mano derecha. Vamos a suponer por un momento que una persona quiera seguir al pie de la letra lo que dice el texto y se corte la mano derecha y se saque el ojo derecho. Todavía le queda la mano izquierda y el ojo izquierdo para pecar. O vamos a llevar esto todavía más lejos y supongamos que una persona se quita las dos manos y se saca los dos ojos. Todavía, hermano, ¿sabe qué le queda? Su imaginación para pecar. Tendrá problema con sus deseos, porque se va a imaginar cosas. Hermanos, no necesitamos estímulos externos para pecar. Basta con nuestra imaginación, basta con nuestros pensamientos, basta con nuestra memoria. Váyase a un bosque si usted quiere, o al desierto de Sahara, lejos de todo tipo de estímulo externo, y yo le aseguro que allí usted tendrá problemas con sus apetitos pecaminosos. Usted tendrá problemas con su carne, no importa dónde se meta. Entonces, Monegro, ¿cómo debemos interpretar ese pasaje que usted leyó? ¿Cómo debemos entender las palabras de Cristo aquí? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el significado real de estas palabras. Y una vez más, hermanos, dos cosas. Este texto nos enseña claramente que debemos cesar de practicar el pecado o terminaremos en el infierno. Repito, este texto nos enseña claramente que debemos cesar de practicar el pecado o terminaremos en el infierno. ¿Qué dice Cristo? Por tanto, verso 29, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. La enseñanza de este texto es que todos aquellos que viven practicando el pecado manifiestan de ese modo un corazón no arrepentido y por lo tanto van camino al infierno. Esa es la enseñanza que aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero voy a citar solamente un texto. Lucas capítulo 13, verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran aquellos más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos y amigos, cuando Cristo dice una cosa una sola vez, hay que prestar atención. Cuando lo dice dos veces, el asunto es serio. ¿Serio? Si no os arrepentís, dos veces lo mencionó lo mismo, os pereceréis. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento viene siendo una gracia salvadora, y me identifico con esta definición que aparece en un libro de preguntas y respuestas, de un libro cristiano. Es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de su pecado y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con la plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Hermanos, ese último detalle es importante. El arrepentimiento se manifiesta a través del dolor que experimentamos por haber pecado. Pero si solo sentimos dolor sin ir detrás del camino de la obediencia, eso es remordimiento. Eso fue lo que pasó precisamente con Judas cuando traicionó a Cristo. ¿Y qué pasó después? Se ahorcó. No confundan arrepentimiento con remordimiento, porque eso es remordimiento. Arrepentimiento no es solo dolor por el pecado, sino también la determinación de abandonar el pecado y obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y no solamente abandonar el pecado para obedecer a Dios, sino luchar contra la corrupción que hay en nuestra carne. Una persona que no manifiesta interés en dejar su pecado, óyeme bien, una persona que no manifiesta un genuino interés en luchar contra su pecado, sino que prosigue en la práctica de sus pecados, está evidenciando un corazón no arrepentido y por lo tanto va camino al infierno. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, en otras palabras, no se equivoquen, no se metan en rojo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y versículo 11, y esto erais algunos. O sea que si lo eran es porque ya no lo son. Se arrepintieron ya. Se divorciaron de su vida de pecado. Y Gálatas 5:19, ¿qué dice? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, enemistades, ira, contienda. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, óyeme esto bien. Si no estás luchando contra el pecado, es porque eres su esclavo. Si no estamos luchando contra el pecado, es porque somos esclavos de él. Donde no hay una resistencia voluntaria y consciente contra el pecado, lo que tenemos es a una persona que permanece bajo el poder del pecado. Hermanos, esta enseñanza no es muy popular hoy día,
En muchos púlpitos de hoy se nos enseña que se puede ser cristiano sin abandonar el pecado, que basta con una simple profesión de fe, con una declaración verbal de que creemos que Cristo es Dios hecho hombre y que murió en la cruz. Eso es suficiente para ser salvo, aunque yo viva como me da la gana. De hecho, si preguntamos a estas personas que creen así, pero ven acá, ¿y qué de aquellos que después de haber hecho profesión de fe continúan viviendo en su pecado y siguen siendo manejados por sus apetitos y deseos y no por la voluntad de Dios? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Saben lo que nos van a responder? Esos son cristianos carnales. Cristianos carnales. Esta enseñanza me dice que hay 3 tipos de personas: el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Vamos a ilustrarlo. Ellos lo representan, estos 3 grupos, a través de 3 círculos. El hombre natural es representado por un círculo en el que Cristo está fuera, el yo del individuo está sentado en el trono del círculo y todas las áreas del individuo están vueltas un desastre. Ese es el hombre natural. Por otro lado, tenemos en segundo lugar al cristiano carnal. Este tiene a Cristo dentro del círculo, pero no sentado en el trono. El yo sigue sentado en el trono. Todas las áreas del individuo siguen en desorden. Y luego tenemos al hombre espiritual. Aquí tenemos ya por fin a Cristo sentado en el trono, ¿verdad? El yo puesto al estrado del trono y todas las áreas del individuo están en orden. Hermanos, yo me hago una pregunta. ¿Es eso realmente lo que enseña esta negrita? Hermano, Cristo dice que aquellos que no estén dedicados a mortificar sus pecados y a luchar contra ellos terminarán en el infierno. Aclaro, no estamos diciendo con esto que el cristiano no sea tentado. No, tampoco estoy negando que en ocasiones el pecado puede ganar la batalla. Hermanos, diariamente, óyeme, diariamente los cristianos tenemos motivos suficientes para ir delante de Dios en arrepentimiento, diariamente. Nunca hemos enseñado perfeccionismo desde este púlpito. Nunca hemos dicho que se puede llegar a un nivel tal de crecimiento que ya no tengamos más problemas ni conflictos con el pecado. Eso la Biblia no lo enseña. Eso ocurrirá solamente cuando tengamos cuerpos glorificados y estemos en el cielo. Ya no lucharemos más con nuestro pecado. Pero debes saber que si no estás peleando con el pecado, si no le estás haciendo la guerra abiertamente, amigo, vas camino al infierno. Eso es lo que estamos diciendo. No basta con profesar creer en Cristo. El Señor dice explícitamente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O Mateo 7:21 es mucho más claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hermano, eso ya de por sí implica una lucha, hacer la voluntad de Dios. Eso de por sí implica una lucha, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Esa es una batalla. Esa es una guerra. Cuando Cristo dice allí que los que van a entrar en el cielo son aquellos que hacen la voluntad de Dios, está refiriéndose a personas que tienen una lucha agónica en su interior por hacer la voluntad de Dios y no dejarse vencer por el pecado. ¿Cuál es entonces la enseñanza clara de nuestro texto? Primero, debemos cesar de practicar el pecado o terminaremos en un mal lugar, el infierno. Pero también enseña este texto que debemos remover de nuestra vida todo aquello que pueda ser ocasión de pecado para nosotros, no importa el precio que tengamos que pagar por ello. Repito, debemos remover, en segundo lugar nos enseña este texto, debemos remover de nuestra vida todo aquello que puede ser ocasión de pecado para nosotros, no importa el costo. En la mente del judío, porque aquí habla del ojo derecho y la mano derecha. Bueno, el ojo derecho en la mente de un judío, y tanto la mano derecha como el ojo derecho, eran los miembros más importantes y más valiosos del cuerpo. Por un lado, el ojo derecho representaba para los judíos la mejor visión, mientras la mano derecha representaba la mayor habilidad. Entonces lo que el Señor está transmitiendo aquí es que el cristiano está llamado a eliminar todo aquello que pueda ser motivo de pecado en su vida.
No importa el precio que tenga que pagar, no importa qué tan valiosa puede ser tal cosa para nosotros. O sea, la idea contenida en estas palabras es que debemos declararle la guerra al pecado. Declararle la guerra al pecado, no importa lo doloroso que pueda resultar o de las cosas valiosas que tengamos que deshacernos. Hemos de tener la firme resolución de no permitir que nada se interponga entre nosotros y la voluntad del Todopoderoso. Nada. Noten, hermano, que estamos hablando de una firme determinación. Diga conmigo, una firme determinación. O sea, una firme resolución. Cristo habla aquí de acciones rápidas y determinantes. Córtatelo. Sácatelo. Eso duele, ¿verdad? No podemos tratar con nuestros pecados con guantes de seda. No, porque sus demandas son violentas. Óyeme bien, hermano, las demandas del pecado son violentas. Por eso Cristo aquí habla de acciones rápidas y determinantes. Sácatelo, córtatela. ¿Por qué Cristo habla así, en esos términos? Porque el pecado no es caballeroso cuando exige, y solo podremos oponernos a sus demandas cuando lo tratemos con firmeza y valor. El Señor habla aquí de cortarnos la mano. Habla aquí de sacarnos el ojo. Hermano, ambas acciones son dolorosas, pero nada es más doloroso que traspasar la voluntad de Dios y pecar contra Él. ¿Eso duele más? Nada es verdad que es doloroso eximirme de aquello que me gusta, que me deleita. Pero no hay una cosa que duela más, hermano, que pasarse en rojo con Dios y pecar contra Él. Es más todavía, nada es comparable con el dolor de ser arrojados a las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Nada se puede comparar con esa barbaridad, con esa condenación. Así que no importa cuán valioso pueda ser algo para ti, nada debe interponerse entre tú y Dios. Que dice Cristo: el que ama padre, madre, hijo, hija, mujer, esposo, esposa más que a mí, no es digno de mí. Y llega todavía más lejos: el que ama su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Cualquier cosa hay que dejar por Cristo. No importa. Sea papá, mamá, mi propia vida tengo que enterrarla por Jesucristo. En términos espirituales, para que nadie se vaya a enterrar, literalmente. Hermanos, el punto es que la lucha contra el pecado duele. Hermano, la lucha contra el pecado es dolorosa, muy dolorosa en ocasiones, pero los que profesan ser cristianos solo tienen dos opciones. Escúchame bien, solo dos opciones: o luchan y continúan luchando hasta el fin, o terminan apostatando de la fe como muchos impíos. Una de dos: o luchan y continúan luchando, por más que duela, o terminarán, hermano, mire, como el barco que se le corta la soga y despierta de la noche a la mañana en alta mar. Y tú serás mañana uno de aquellos de los que se dice: wow, pero tú te acuerdas de fulano, qué celoso parecía en la iglesia, cómo predicaba el evangelio. Ay, se fue al mundo y ahora está negando lo que una vez predicó. No, a mí no me puede pasar eso, hermano Félix. Sí, a ti te puede pasar si no sigues luchando. Te puede pasar si no luchas, si no batallas, abrazo partido contra tu pecado. Claro que te puede pasar si te descuidas. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No del diablo, no, del Dios vivo. Porque del diablo me libra Dios, pero de Dios nadie me libra. Mi hermano, o sigues luchando o terminarás en mal camino. Pablo dice por eso en 1 Corintios 9, yo golpeo mi cuerpo. Yo no golpeo al aire, dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado en esta carrera. Y en Colosenses 3:5 en adelante, ¿qué dice Pablo? Haced morir lo terrenal que hay en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Y en Romanos 8:13, ¿qué dice? Que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero si no, moriremos. Y habla aquí de muerte espiritual. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más, si no lo hacen, moriréis. Esas advertencias están en la Biblia para que no seamos presuntuosos, hermanos. Una persona que vive practicando el pecado, que se deleita en su pecado, que no lucha contra su pecado, que no está mortificando su pecado, es un presuntuoso si cree que va camino al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo dice aquí, córtatelo, sácatelo o serás arrojado en el infierno. Esa es una presunción, hermano, contradecir lo que la Biblia ya enseña. No importa cómo yo viva, no importa que yo de vez en cuando dé mi caidita, en Cristo hay perdón. Es verdad, en Cristo hay perdón. Pero hermano, el jugar con Dios es peligroso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso también vas a cegar. Entonces, hermano, esa es la enseñanza del texto. Vamos ahora a ver algunos principios que se derivan de esta enseñanza. En primer lugar, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos de esto que el pecado que reside en el corazón usará nuestros miembros y nuestros sentidos para capturar nuestra voluntad. Fíjese bien, voy a repetirlo. El pecado que reside en el corazón usará nuestros miembros y nuestros sentidos para capturar nuestra voluntad. Cristo habla aquí de mirar y tocar. Dos acciones simples y moralmente neutras. ¿Acaso hay algo de malo en ver? ¿Acaso hay algo de malo en tocar? No hay nada de malo en mirar, no hay nada de malo en tocar, aparentemente. Son dos acciones moralmente neutras. Y Cristo está diciendo, por medio de esas dos acciones, el pecado que reside en nosotros tratará de atrapar nuestra voluntad, los apetitos del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasó con Eva? Bueno, Eva vio la fruta y la codició. Ahora, hermanos, la codicia no reside en los ojos. Cristo dice que la codicia está en el corazón, no en los ojos. Pero el estímulo que levanta en ella la codicia entró por los ojos. Es decir, en otras palabras, ese estímulo que levantó en Eva la codicia, ¿por dónde entró? Por lo que vio. Por lo que vio. Hermano, cuidado con lo que ponemos delante de nuestros ojos. Jóvenes, sobre todo que están aquí, tengan cuidado con lo que ponen delante de sus ojos. Eva fue seducida a través de ese canal, y lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con Sansón, con Acán y muchos otros, cuyas historias están tanto dentro como fuera de récord bíblico. Hermano, cuidado con lo que nuestros ojos ven. Debemos tomar la misma resolución que el salmista en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué significa eso? Una resolución. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? No te expongas. No te expongas. Ten cuidado con lo que ves en la internet, con lo que ves en la televisión. Hermanos, hermanas, no jueguen con fuego, porque muchos gigantes fueron reducidos a un bocado de pan a causa de lo que vieron sus ojos. ¿Y por qué tú piensas que tú eres más fuerte que ellos? ¿Tú eres más fuerte que David? ¿Qué pasó con David? Se permitió un tiempo de ocio paseándose en su palacio, y el diablo le tenía una trampa lista y servida. Él vio, codició y tomó, igual que Acán. Vi, codicié y tomé un lingote de oro. Eva vio la fruta y la codició y se la comió y le dio a su marido también. Es decir, hermano, que ten cuidado con lo que tus ojos ven. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Hermanos, estas palabras son muy fuertes. Son muy fuertes. Pero si amamos nuestra alma, debemos romper con todo aquello que nos lleve a ensuciarnos y a contaminarnos. Porque el pecado que mora en ti usará tus miembros para capturar tu voluntad. No juegue con el pecado. No juegue. El pecado es engañoso, dice el autor de Hebreos. Pero hay otra cosa que aprendemos de las palabras de Cristo en este texto, y es que el alma del hombre es mucho más importante que el cuerpo.
El alma del hombre es mucho más importante que el cuerpo. El Señor dice aquí que es más terrible ser echado en el infierno con los dos ojos y con las dos manos que entrar en el reino de Dios manco y tuerto. Perder el alma es lo más terrible que puede pasarle a cualquier ser humano. Eso es terrible. El Señor dijo en una ocasión: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? ¿De qué aprovechará todo lo que pudo acumular cuando sea arrojado en aquel lugar? Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar de él. Nada. Lo único que cuenta es el alma. Y lo que el Señor está diciendo aquí es: no importa lo que tengas que perder, piérdelo, pero no pierdas tu alma, dice el Señor. No importa lo que tengas que perder. Perdí mi fortuna, perdí mis tesoros, perdí un miembro de mi cuerpo, no importa, pero que tu alma no se pierda. Amigos, todos nosotros, a los amigos que están aquí sin Cristo, todos nosotros tendremos una cita con la muerte algún día. Y algún día nuestro cuerpo se pudrirá en un ataúd. Y no importa cuántos logros humanos tú hayas alcanzado, ni siquiera cuán saludable pudiste haber sido. No importa. Mantenernos a lo largo de nuestra vida bien saludables y logrando muchos éxitos, no importa. Lo único que contará en aquel día es el estado del alma. El estado del alma. Entonces, no es insensato afanarse tanto por el cuerpo mientras descuidamos el alma. Afanarnos por este pellejo tanto que llegamos a descuidar el alma. Eso fue lo que pasó con el rico insensato de la parábola en Lucas 12. Este hombre lo tenía todo previsto menos una cosa: la muerte. La muerte. Dice: oh, ¿qué haré? Porque comenzó a progresar. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que ha provisto de quién será? Lo tenía todo previsto, menos la muerte. Era lo único que no había previsto. Y un hombre que no prevé la muerte es un tonto. No importa cuánto sea tenido por exitoso a los ojos del mundo. No importa. Cristo dice aquí que es un necio. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Era un necio. No lo olvides, el bienestar del alma es más importante que el bienestar del cuerpo. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Y en tercer lugar, hay algo más que se nos enseña en este pasaje. Y es que Cristo realmente creía en la existencia de un lugar llamado el infierno. Cristo creía en la existencia de un lugar eterno de condenación llamado el infierno. 2 veces el Señor menciona la misma advertencia. En otra ocasión el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En el infierno. Amigos, si no hubiese un infierno, la encarnación de Cristo y su muerte en la cruz no tendrían ningún sentido. No tendrían ningún sentido. Así que, mi amigo, si quieres percibir la magnitud del peligro que te rodea, contémplalo a la luz de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer con tal de rescatarnos de este peligro. Así que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios, y en aquel día solo se escucharán 2 veredictos, e irán los justos a la vida eterna y los otros al castigo eterno. Mateo 25:46. Y Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que depende de ti creerle a los testigos de Jehová y a los adventistas, o a Dios. Depende de ti. Pero, amigo mío que estás aquí, existe un lugar llamado el infierno, porque es lo único que puede castigar el pecado que el hombre ha cometido contra un Dios infinito. Ahora, puede haber una pregunta en la mente de algunos aquí. Venga acá, predicador.
¿Y usted cree que es justo que un hombre peque durante su vida temporalmente para luego Dios tener que condenarlo eternamente? Si duró 20 años pecando ese pobre miserable, y Dios lo va a condenar por los siglos de los siglos. ¿Eso es justo, predicador? Sí, es justo. ¿Por qué? Porque el castigo por la culpa no se mide por la culpa cometida, sino por el tamaño de aquel contra el cual se cometió la culpa. Él es infinito, Dios, y el pecado merece un castigo infinito, porque el Dios contra el cual se ha pecado es infinito también. Claro que es justo. ¿Cuánto tiempo le lleva a un hombre pegarle un tiro en la cabeza a otro? 2 segundos. ¿Y cómo lo trata la justicia terrenal? Le echa cadena perpetua. No es justo eso. ¿Y cuántos segundos le lleva? 2 segundos meterle un tiro en la cabeza. Y la justicia le mete cadena perpetua. Y a veces hasta la pena de muerte. Porque Dios puso en todos nosotros lo que se llama un sentido de justicia. Por eso cuando usted ve una película donde hay un malo y perverso, y hay un protagonista, y usted ve que el malo se cansa de hacer maldad en la película, el sentido de justicia suyo le dice: yo quiero ver cómo ese patán va a terminar. Yo tengo que ver. ¿Sabe por qué nosotros reaccionamos así? Por el sentido de justicia que tenemos de parte de un Dios justo. Nuestro sentido de justicia nos dice que el mal debe ser castigado y el bueno debe recibir lo que merece. Eso se llama sentido de justicia. ¿Es justo que Dios haya creado un infierno? Sí. ¿Y cómo es posible que un hombre que peque temporalmente sea condenado eternamente? Porque, hermano, el asunto no se mide por el tamaño de la culpa, sino por el tamaño de aquel contra el cual se cometió la culpa. Es un Dios que infinito. Pecar contra Dios solo tiene un castigo posible: el infierno por toda la eternidad. Y Cristo dice: temed a aquel que puede destruir, que es Dios, tu cuerpo y tu alma en el infierno. Yo sé que no es muy agradable, hermano, hablar de esto, pero qué faltos de amor seríamos si no advirtiéramos a la gente: huí de la ciudad de la destrucción. Sería una falta de amor no decirle a la gente: oye, me vas mal por ahí, huye de la ira venidera. Ese Dios de amor proveyó una puerta de escape. Por amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a pagar la deuda del hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias. Padre, gracias. Gracias te doy, oh Dios, por tu palabra. Ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, lanzamos la red para que algunos, Señor, corazones endurecidos que haya aquí, sean traídos a la fe y al arrepentimiento por tu Santo Espíritu. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella. Señor, ayúdanos a poder vivir a la luz de esta realidad. ¿Para qué, Señor? Para que aprendamos a huirle al pecado y que aprendamos a mortificar nuestro pecado. No podemos hacerlo solo, Señor. Danos de tu gracia para ello. Danos tu asistencia, mi Dios, porque en nosotros mismos no tenemos tal poder, sino porque tu Espíritu Santo nos lo provee. Padre, gracias. Salva a los que están sin Cristo en esta mañana, en este lugar, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.